Es mi carpeta y la puedo manejar como yo quiera, puedo hacerle lo que yo quiera, pintarla, escribirla, pero necesitamos que las actividades sean lo más legible posible, que sea lo más práctico para poder corregirla, ¿sí? Así que los dejo con esta clase maravillosa. Dijiste que teníamos quejas, teníamos que ir a vuelta que lo enfrentáramos con él. Lo van a tener acá durante un mes y medio. Dijo cualquier, el primer día dijo así, cualquier queja va a un juego de Pato. Cuando las caras de los cayó así en el... Lo interesante de todo esto que se nos pide es que en nuestro liderazgo lo vamos a ver reflejado. Porque no podemos pedirle a las personas que lideramos lo que no cumplimos. No podemos pedir disciplina si no somos disciplinados, no podemos pedir obediencia si no somos obedientes. Entonces, esto es determinante, hacer la tarea. Todo esto es parte del proceso que Dios trazó para nuestro crecimiento espiritual. Las disciplinas espirituales son establecidas por Dios. Es como la oración. Si fallas en eso, tu ministerio no va a ser un ministerio de impacto, de transformación, de influencia verdadera. Entonces hay disciplinas que tienen que estar. Y todo esto nos ayuda, porque recuerden que el final, ¿cuál es el final que perseguimos? ¿Conocimiento? ¿No? Lo que perseguimos es ser cada vez más como Jesús. Y lo que perseguimos es que podamos darle al Señor un ministerio de excelencia. Entonces, yo los tengo que felicitar. El hecho de que estén en cada clase, el hecho de que hagan la tarea. Y aparte hay otra cosa. Hay alguien que lo ve todo. Porque hablábamos, nosotros en la iglesia estamos dando una serie acerca de la adoración. Y adorar es tomar nota. Adorar es tomar nota, porque la iglesia dice todo lo que hagáis, de hecho o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios. Si vas a estudiar, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces ahí también, porque una de las cosas que yo le digo a los hermanos en la iglesia es que no se trata de cantar, ni de levantar la mano. Eso es una parte muy mínima de lo que significa ser un adorador. Y un adorador se ve reflejado en todo lo que hace porque lo hace para la gloria de Dios, lo hace con excelencia, lo hace con compromiso. Ese es el desafío que tenemos. Todos nosotros tenemos ese desafío de honrar al Señor, de darle gloria, ¿qué es excelencia, pastor? Es dar lo mejor de mí. Eso es excelencia, no es perfección, es dar lo mejor. Y cada uno sabe cuándo darlo o no. Si yo sé que tengo que hacer la tarea y no la hago, yo sé que tiene que ver conmigo. No, pastor, no tengo tiempo. Y yo podría decirte, ¿te cuento? Pero acá estamos. No hay un solo día de mi vida no hay, que no me encuentre frente a la palabra de Dios, estudiándola, anotándola, examinándola, meditándola, trabajándola, para que sea una realidad en mi vida. Así que los bendigo de todo corazón. ¿Ya oraron? Sí, está más que bien entonces. Abramos nuestras carpetas. Bienvenidos a todos. Estamos ante una materia que tiene mucha relevancia, los libros históricos, aunque dice Historia Antigua de Israel, pero en realidad vamos a ver los libros históricos. Vamos a hablar desde Josué hasta Esther. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Y por qué es importante? Me encantó un concepto aquí preciosísimo. Y de paso les pido que alguien pueda estar buscando Primera de Corintios 10 y versículo 11. Me encanta. Es un pasaje poderosísimo que nos va a ayudar. ¿A cuántos de los que están acá les ha pasado como a Julio Iglesias? No sé si era muy espiritual, bueno, Iglesias, ¿no? Pero ¿a cuánto les ha pasado como a Julio Iglesias que dijeron, tropecé de vuelta con la misma piedra? A ver, ¿cuántos hay acá que dijeron, otra vez lo mismo, no puede ser, otra vez lo mismo? ¿Hay así gente acá? Que usted dijo, no puede ser, otra vez lo mismo. ¿Sí? ¿Se identifican? Ahora, hay algo curioso porque ahí en la página de introducción nomás, la 13,
Miren lo que dice, los que no se acuerdan del pasado están condenados a repetirlo. Los que no se acuerdan del pasado están condenados a repetirlo. Y yo les comentaba recién, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, decimos. Y quizás tenga que ver porque en vez de reflexionar acerca del pasado y de cómo nos hemos desenvuelto en el pasado, vivimos nuestra vida sin reflexionar. ¿Qué tanto estás reflexionando sobre tu vida? Sobre tu andar, sobre tu caminar. Porque una de las cosas que Dios nos pide claramente en la palabra es más, en una oportunidad el libro de Jeremías dice que nos paremos donde estamos y que antes de avanzar examinemos la senda que venimos trayendo. Entonces, ¿cómo está la senda que venimos trayendo? Porque hay un montón de cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida, que tienen que cambiar, porque no podemos esperar frutos diferentes si sembramos la misma semilla. No podemos esperar que las cosas cambien si repetimos los mismos patrones. Por ejemplo, yo le digo, usted sígame, y se va a dar cuenta de lo que hablo. Yo le digo 2, 4, 6. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es un patrón. Si quiero cambiar el resultado, tengo que cambiar el patrón. ¿Se dan cuenta? No puedo esperar un resultado diferente si no cambio el patrón que estoy trayendo. Para cambiar el patrón que estoy trayendo, tengo que evaluar cuál es el criterio que estoy usando. Si estoy usando de 2 en 2, es lógico que va a ser 2, 4, 6, 8, 10. El resultado va a ser ese, de acuerdo al patrón que yo estoy usando. Y hay patrones en nuestra vida que nos están trayendo problemas. ¿O no? Si soy confiado como Pedro, el gallo va a cantarme seguido. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a escuchar todo el tiempo el gallo cantar, ¿no? Y a Jesús mirándonos como diciendo. Sí, claro. Y después preguntamos encima, pero pucha, ¿cómo fui a caer de vuelta en este pecado? Y no estás analizando tu patrón de vida. Quizás hay arrogancia, quizás hay exceso de confianza en lo que Dios te dio. Nunca te fallaré, Señor, daré mi vida por vos. Pedro, bueno, aprecio lo que estás diciendo, pero yo te invito a pensar un poco más. No, todos te pueden fallar menos yo, y falló. Entonces, nosotros estamos, Dios nos ministra, ¿no? De examinar, de pararnos y examinar. Bueno, a veces hay pecados de inmoralidad en nuestra vida y que tiene que ver, por ejemplo, porque debilitamos nuestra fuerza. Cuando usted ve a Sansón caer como cayó, él no cayó de la noche a la mañana. La Biblia dice que él debilitó su fuerza. ¿Cómo debilitó? Él era un nazareo. ¿Y qué hacía un nazareo en las viñas si él tenía prohibido estar cerca de las viñas? ¿Qué hacía un nazareo comiendo de un cadáver cuando él tenía prohibido estar a metros, tenía que estar por lo menos a 50 metros de un cadáver? ¿Qué hacía cerca de un cadáver? Fue debilitando sus fuerzas y cuando llegó el momento cayó y su ruina fue grande porque él, en vez de analizar su andar, decidió que iba a seguir para adelante. ¿Ves? Y esa gente dice, para adelante, para adelante. No, para adelante, te vas a estrellar. Pero que hay gente que te dice, para adelante. No, pará. Hay que también analizar hacia dónde están yendo nuestros caminos. Entonces, esta materia es importante porque me permite ver, y a veces el aprendizaje no tiene que ver solamente con nuestros errores. Porque si yo veo a alguien cometer un error y pagar consecuencias por eso, tengo que aprender. ¿Qué dicen ustedes? Gloria a Dios por el hermanito, pues yo por ahí no voy. ¿Qué dicen ustedes? Porque no tenés por qué vivir las mismas experiencias si tenés la bendición de aprender de los errores de los demás también. Entonces, libros históricos me permite ver todo este trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel, todo este proceso que Dios tuvo con el pueblo de Israel, y en la medida que voy avanzando en este libro, voy conociendo también
en la manera en la que Dios obra, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, lo que Dios valora y lo que Dios definitivamente no quiere saber nada que tengamos en nuestra vida. Y también vamos a ver el accionar de cada una de las personas del pueblo de Israel que nos traen lecciones grandes. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios? Me encanta porque Primera de Corintios, dijimos, capítulo 10, es interesante, ¿no? Lo que dice, bueno, primero dice al principio que estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? La palabra de Dios fue escrita, dice la Biblia, para nuestro aprendizaje. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿como qué? Ejemplo. Y escuche, y están escritas, ¿para qué? ¿Ah? ¿A quiénes? Viste que a veces hay gente que viene a la iglesia y dice, esta palabra es para el hermano Gastón, aleluya. ¿No es cierto? Ahora, no dice eso acá. Acá dice que esto fue escrito para nosotros. Y mirá lo que dice, me encanta porque después dice, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, si vos pensás llegar al final, tenés que estar atento. Mire sus pasos, mire su andar, mire sus hábitos. Sus hábitos hablan más de usted que sus palabras. Usted me puede decir que es un hombre de oración y yo le pregunto cuánto tiempo dedica a la oración y usted me dice 5 minutos diarios. Usted no es un hombre de oración, no es una mujer de oración. Son sus hábitos los que hablan. Entonces, ¿ven? Todo esto habla de nosotros y vamos a ir viéndolo. Y fíjate que lo que dice, ¿no? Me encanta porque dice el versículo 5, dice, pero de la mayoría de ellos Dios no se agradó, dice. ¿Por qué? Y ahí da la lista Pablo en el versículo 7 adelante. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos, ni murmuremos como algunos de ellos. Ni tentemos al Señor como alguno de ellos. Pero a veces vemos todo esto y es como que no le damos importancia, ¿no? Sabemos que no tenemos que murmurar, pero ahí vamos, ¿no? Ay, viste el hermano Ariel las cosas que anda haciendo. No se le decimos a él, no vamos y le decimos, Ariel, me preocupa tu vida espiritual, estoy notando. No, ¿qué hacemos? Vamos a otro y ahí no, o el pastor se equivocó y ¿qué hacemos? ¿Viste lo que hizo el pastor? Cayó un hermano en pecado y en vez de ir a restaurarlo, hacemos leña del árbol caído. Murmurar es hablar entre dientes. Murmurar es cuando decimos cosas que no las decimos delante de la persona que está implicada en el asunto. Eso es murmurar. Ni tentemos. Recuerdo un joven que vino y me dijo, caí en pecado, Walter. Contame cómo fue, le digo. Fuimos a ayunar con mi novia en la casa solos. 12:30 habían cortado el ayuno. Porque ¿qué dijeron? Pero sí fue buena la intención, que queríamos buscar del Señor. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué? ¿Qué le dice? Uy, Pablo. Uy. Pero ellos que dijeron, ¿no? Tentaron. No, Dios está con nosotros, no va a pasar nada. Como el diablo cuando le dijo, tirate de la almena que los ángeles te van a agarrar. ¿Y qué le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, pará. Hay cosas que vos también tenés que evitar. ¿Se dan cuenta? Ni seáis idólatras, dice, ¿no? O sea, idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Eso es tener un Dios. Lo que sea que ocupa el primer lugar en tu vida es tu Dios. Lo que sea. Y el gran desafío que tenemos es mostrar que nuestro amor es más fuerte que nuestro pecado. Porque si tu amor no es más fuerte que tu pecado, entonces quiere decir que no estás amando a Dios por encima de todas las cosas.
¿Ven? Entonces, esto fue escrito para mostrarnos a nosotros cuál es el camino. ¿Y cuánto podemos aprender? ¿Cómo lo ves, Pastor Daniel? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, yo pensaba escuchar una clase bullanguera. Entonces, este libro es interesante porque nos va a mostrar mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Porque hay personas, ¿no?, que Dios es amor. ¿Y es amor Dios? Sí. Pero también es un Dios santo, ¿o no? Sí. Y es un Dios que corrige. El padre que ama a su hijo. ¿Ah? Algunos de los que estábamos acá sabemos lo que es la corrección, ¿no? Tiramos la soga hasta que papá agarraba la varita y ahí sí, chao. Sabíamos el límite de papá, ¿no? Yo encima tenía un padre que era fácil de romper límites, ¿no? O sea, enseguida reaccionaba, no había mucha. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, pero tampoco eso nos tiene que llevar. Por eso que estas historias que vamos a ver que Dios trata, pero hay momentos que Dios corrige, hay momentos que Dios castiga el pecado, que castiga la desobediencia. Entonces uno va aprendiendo cómo tratar, ¿no?, con Dios y a la vez vamos a ir descubriendo personas que actuaron de manera que uno, ¿no?, como David. ¿Se acuerdan David? ¿Qué harías? Vino Natán y le dijo, ¿qué harías con el que teniendo tantas ovejas le come la única oveja al vecino? Hay que matarlo, dijo David, ¿no? ¿Y qué le dijo Natán? Dijo Natán, dale, sos vos, le dijo David. ¿No? Y ahí David conoció lo que había en su corazón y se dio cuenta, ¿no? Porque vieron, a veces uno mira al otro y dice, qué terrible esta hermana, Steffi. ¿No? Ahora de repente avanzamos un poco más en la historia y nos damos cuenta que no es tan diferente a nosotros. Entonces, este es el desafío que tenemos con esta materia, ¿no? De ir viendo todo el proceso de cómo Dios trata y de cómo nosotros tenemos que empezar a mirarnos en el espejo de la palabra y aprender. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a estos hombres. Yo no quiero que me pase como dice Corintios, que dice que Dios no se agradó de ellos y murieron, y murieron en el desierto sin ver la gloria de Dios en la tierra prometida. Porque tiraron tanto la soga que Dios dijo, esta generación no va a entrar. No va a entrar. Porque me han tentado, me han provocado, no va a entrar. Entonces, yo no quiero que me pase eso. Y Dios, entonces, para que no nos pase eso, mira lo que hizo. Nos dejó un terrible recordatorio acá en 1 Corintios, ¿no? Y nos dijo, carta especial para Mariana, carta especial para Lorena, carta firmada por mí para Roxana. Porque te amo, dice Dios. Porque no quiero que desperdicies tu vida dando vueltas en el desierto cuando hay una tierra que conquistar y no vas a conquistar la tierra sin arreglar las cuentas primero. ¿Sabe para qué era el desierto? Para que se santificaran, porque si iban a tomar la tierra tenían que estar a la altura de lo que Dios les iba a dar allá. Entonces, de eso se trata esta materia. Entonces, cuando hablamos de los libros históricos, hablamos desde Josué hasta Esther. Yo voy a ir parando en los lugares donde vamos a hacer hincapié porque hay exámenes y todo eso, pero bueno, hay que entender un poco también la historia y lo lindo de la palabra de Dios es que hay una línea que surca toda la palabra. ¿Saben por qué? Porque es la misma persona. Si usted lee a Pedro y a las horas lee a Pablo, usted sabe que hay dos personas hablando ahí, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Es claro eso, o no? Ahora, lo lindo de la Biblia es que usted sabe que el autor de la Biblia está hablando de lo mismo de principio a fin. Eso es maravilloso. Uno ya ve en Génesis, por ejemplo, ¿no?, el plan de salvación de Dios. Ya en Génesis uno ve, ¿no?, la caída, pero ya en Génesis uno ve que Dios dice
que de la simiente de la mujer vendría el que le pesaría la cabeza al diablo, y ya en el libro de Génesis vemos que Dios le dice a Abraham: Abraham, en tu descendencia, en vos y en tu descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces vos fíjate cómo ya en Génesis Dios ya está hablando de Apocalipsis, de cómo va a ser el final de todo. Ya está hablando de Jesús. Entonces, ven cómo estudiar la historia nos permite ir viendo cómo Dios se fue revelando de manera tan clara a lo largo de la historia. Recordemos, miles de años tardó. Autores de diferentes lugares, idiomas, culturas, no se conocían. Algunos escribieron entre 700 años de diferencia. No había chance de que supieran las mismas cosas. Pero hablaron de lo mismo. Eso es maravilloso, porque nos habla de que lo que dice Pablo, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es real. ¿Cómo sabía esto? ¿No? Por ejemplo, Isaías, ¿no? La Virgen dará luz. Yo me imagino a Isaías, ¿no? Porque encima mire lo que dice la palabra, que algunas cosas que Dios le reveló a los profetas, se las reveló no para ellos, sino para nosotros. Para nosotros es fácil leer Isaías ahora y decir, la Virgen, y sí, María, claro, el Espíritu, pero vos imaginate Isaías, ¿no? Él, ¿no es cierto?, preguntándole al papá, no creo ya bastante grande, pero imagínese, papá, la única manera de quedar embarazada a la mujer, ¿cómo es? Porque no me cierra, ¿no es cierto? Y no había Google, ¿no? No había inseminación artificial, no había nada de eso. Yo me imagino a Isaías explotado de la cabeza, no entiendo nada. Aún ahora también, yo creo que Sí. la palabra se va a revelar anteriormente lo que le decía Jesús, o que lo que dice Apocalipsis, todo ojo lo verá descender. Si lo vemos en la época de ellos, ¿cómo ven? Todo el mundo va a ver que baja Jesús. Hoy vos con un celular estás viendo mundial en un solo lugar del mundo. Tal cual. Entonces, Tal cual. hoy se puede hacer visible eso. Tal cual. Hay cosas, ¿ves? Y todo esto dice que fue para que nosotros fuéramos bendecidos de una manera como lo somos, ¿no? Así que, entonces ya vemos, miren, si ustedes ven en el capítulo, en la hoja 17, el contexto bíblico. El contexto bíblico son los 5 libros que le preceden a Josué. Porque, ¿cómo llega Josué? De la nada, ¿no? Fíjense, inclusive fíjense que hay todo, miren esto, viene Génesis, Adán, Eva, Caín, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, 400 años después, Moisés saca a las tribus de Israel y las lleva al desierto para entrar a Canaán, entran en Canaán con Josué. ¿Ven que hay un contexto? No es que Josué aparece de la nada y dice entremos a la tierra. Hay un contexto, y ese contexto se va dando desde Génesis, en donde, como decía yo recién, ¿no es cierto?, ya se habla del Mesías, ¿no es cierto? Éxodo y Levítico nos habla, por ejemplo, de los 12 hijos que habían sido trasladados desde Canaán hasta Egipto, ¿recuerdan? Ya el capítulo 3 de Éxodo empieza a hablar de esto, el llamamiento de Moisés. Ahora, ¿por qué los 12 hijos de Jacob? Porque ¿quiénes entraron a Egipto? ¿Quiénes fueron a buscar a José? Los hermanos. ¿Y José qué les dijo? Que se queden ahí, que ahí van a comer. Y resulta que esa estadía duró 400 años. Y fueron esclavos en Egipto. Y esos 12 que entraron, ahora se cree, hay una estadística que se cree que cuando salieron de Egipto eran aproximadamente 2 millones de personas. Así que se ve que a pesar de la esclavitud y la opresión, hacían las tareas. Eran obedientes, claro. ¿No es cierto? Porque vos fíjate que entraron los 12 más los hijos y salieron 2 millones. Y yo me imagino que Dios dijo, cortemos acá porque lo dejo un par de años más y ya está, poblan la tierra. No había tele, claro.
Ahora, es interesante esto, porque ¿ves la historia? ¿Ves la historia? Llama a Abraham, en ti serán benditas toda la familia, pero hay una descendencia, porque, ¿qué dijo Dios? Desde la descendencia de Abraham. Entonces no se podía cortar la descendencia. Y esta es la historia de la fidelidad de Dios sosteniendo una descendencia que empezó con Abraham, pero que fue sostenida por Dios a lo largo de las épocas, incluso en medio del dolor, de la pérdida, de los azotes. Esto es maravilloso porque nos habla, ¿qué le dijo Dios a Jacob? No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que yo te dije que voy a hacer con vos. Dígame que no es esperanzador y que no es glorioso y que tenemos que alabar a Dios por eso, porque por más que vengan 400 años de desierto, si Dios te dijo que va a hacer algo con tu vida, lo va a hacer. Amén. Y ahí está la fidelidad de Dios, ¿no? Descendencia de Abraham, viene Isaac, en el camino un montón de cosas, incluso Abraham comete errores como, ¿no es cierto?, estar con la criada. Entran a Egipto, son 12 más sus familias, salen 2 millones. Y si ustedes leen la Biblia, dice que Dios, después del tiempo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Le dijo a Abraham, tu familia, tu descendencia será esclava en Egipto por 430 años. Y luego de ello, yo lo voy a sacar. Ahora, yo estoy seguro que más de uno acá dijo más de una vez, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de sus promesas que me hizo. Imagínate que después de 400 años, ¿o no? Muchos de ellos habrán dicho, no, era toda una mentira, una fábula, un invento. 430 años, Dios dice, es hora. Decir al lado, me parece que se viene tu hora, decir. Vos que dijiste, no, ya no va a ocurrir, ya no va a pasar. Pero Dios cumple sus promesas. Y 430 años después, se revela a Moisés a través de una zarza que le llama la atención. Vaya maneras de llamarnos la atención, Dios, ¿no? Sabía que era medio curioso Moisés. Entonces, ¿no? ¿Habrá alguno medio Moisés acá? ¿Eh? Ahora, ¿cómo sabe Dios llamarnos la atención, no? Y una zarza lo llama y le dice, es hora, es el tiempo, decirle a Faraón que tiene que dejar ir libre a mi pueblo. Eso habla Éxodo y Levítico. De todo ese proceso en el que Moisés va a Faraón, le dice, Dios ya lo decidió, así que y Faraón se resiste, pero ¿quién puede resistir? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, hará todo lo que la mandé a hacer, punto. Dios ya lo dijo, lo hizo. ¿Y se resistió o no el Faraón? Pero Dios ya lo había determinado, así que tuvo que dejar ir al pueblo de Dios. Luego el pueblo de Dios sale, y ahí viene Números, ¿no es cierto? Sale de Egipto, atraviesa el desierto y en el Sinaí Dios hace un pacto con ellos, ¿no? Les dijo, ustedes serán mi pueblo especial. Ustedes no pueden ser un pueblo más. Yo los voy a llevar a una tierra que es muy bendecida, pero hay gente pagana ahí. Si Egipto era gente idólatra, la gente cananea era el doble de idólatra. Así que si van a ser mi pueblo, tienen que ser diferentes. Y les dio la palabra, y les dio promesas, y les dio exhortaciones, y les dijo, miren, cuando entren a la tierra, fíjense de esto, de esto, de esto, de esto. Oh, ¿no es así Dios con nosotros? Nos advierte, ¿no? ¿O no? ¿O no nos advierte? Por eso decía hoy Pablo, ¿no? El que esté firme, mire. ¿Y qué es mirar? Es justamente, ¿no? Mirar la palabra, mirar los consejos de Dios. Y entonces viene ahí Números, ¿no? Que es el relato donde se traslada junto al pueblo de Israel, desde el monte Sinaí hasta las fronteras de Canaán. Fíjese que en este relato de Números, ¿no?
van avanzando en el monte Sinaí, tienen ese momento glorioso, ¿no? Dios les da órdenes, les da promesas y avanzan hasta la tierra prometida, el borde. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y no me pasarías la pizarra que está ahí? Muere Moisés. ¿Y por qué muere Moisés? Sí. Sí, no, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué pasó para que Moisés se quedara? ¿Qué hizo? Ay, pastor, pero usted exagera con la desobediencia. ¿O no? Usted exagera. Sin embargo, ¿por qué se quedó afuera Moisés? No podía ver la tierra. Y le dijo el Señor, mirá, vos vas a ver la tierra, la promesa la vas a ver, porque lo que yo prometo cumplo, la vas a ver, pero no vas a entrar. Y entonces mandan a los espías, y los espías, ¿qué dicen? Tomemos la tierra, Dios está con nosotros. Eran dos grupos. Uno decía que eran como langostas y el otro decía no, nosotros somos. Era Josué y del otro lado. ¿No? ¿Y qué dijeron? ¿El pueblo qué dijo ahí? ¿Para qué nos trajiste acá para matarnos? Nos hubiéramos quedado allá de esclavos. Murmuraron. Hicieron planes para volver. A propósito, a veces hacemos planes, ¿no? Para volver. ¿Y para qué me trajiste hasta acá? Mirá todo lo que estoy pasando. Y entra la quejabanza. Pero es otro tema, ese lo hablamos otro día. ¿No? Y entonces ahí, más o menos, les hice un pequeño mapita, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, ellos vienen de Egipto, esto es Sinaí, ¿no? Están ahí, acá están, acá, este es el Jordán, acá tenían que entrar, están acá, era entrar ahí, listo, ¿no? Acá está Jericó, Gilgal, era entrar. Porque empezaron el Mar Rojo, ¿no? ¿No? Habían visto la mano de Dios, ahora vamos a volver ahí. Habían visto la mano de Dios, ¿no es cierto?, con las plagas, habían visto la mano de Dios, la comida del cielo, la roca que sale agua, pero ahora ellos dicen, no vamos a entrar. Cades Barnea, ¿no? Y Números cuenta eso, y entonces Dios dice, ninguno de ustedes va a entrar. Ninguno de ustedes va a entrar. Y así fue. 40 años tenía Josué ahí. Y cuando vuelve a la tarea de hacer entrar al pueblo de Israel, tenía 80. ¿Recuerdan esa imagen? Caleb y Josué diciéndole, ¿no? Tengo 80, pero me siento como de 40, dijo Caleb, ¿no? Porque yo sé que Dios nos dio la tierra, dijeron ellos. Así que, dame la tierra, dijo. Voy a tomar la tierra. Dios me lo prometió y yo la voy a tomar, dijeron. Ahora había un problema, porque de eso se trata, ¿no? En Números y Deuteronomio. Deuteronomio, para que usted lo entienda, es como la segunda ley. En Éxodo está la primera ley, los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Y Deuteronomio es como una segunda ley. ¿Por qué es como una segunda ley? ¿Hace falta a veces que nos recuerden? ¿Cómo lo ves? Miren ¿qué hacemos con nuestros hijos, no? Cuando queremos que les quede claro algo, ¿no es cierto? Es más, yo a veces le digo, mírame, quiero que me escuches lo que te voy a decir. Fíjate bien esto, ¿no? ¿O no? Porque uno ama a sus hijos. Ahora, ¿qué había pasado? En el desierto, en Cades Barnea, ahí junto a lo que era la tierra prometida, ahí enfrente, Dios dice, ustedes no van a entrar. Así que deambularon 40 años. En esos 40 años, dice la Biblia que murió toda aquella generación. Toda aquella generación que había salido de Egipto. Ahora,
¿Cómo salió esa generación de Egipto? Sí, pero ¿cómo salió? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que el faraón aflojara? No, sí, pero bueno, ¿pero qué pasó? No, para que el faraón aflojara, ¿qué pasó? Plagas, hechos milagrosos, el río convertido en sangre, ¿no es cierto? El fuego del cielo, cosas gloriosas, impresionantes. Ellos veían a Dios de una manera en el desierto, en el mar, abriendo el mar, oigan, abriéndose el mar y pasando en seco, y mirando para atrás y viendo cómo todos sus enemigos, ¿no? Y Moisés, y Dios hablándole a Moisés y diciéndole, quiero que los mires, porque todos ellos que les afligían a ustedes, nunca más los volverán a ver. ¡Wow! Imagínate, qué glorioso, qué poderoso. Y de repente cuando se da vuelta Moisés y el pueblo, ahí las aguas se cierran, los enemigos mueren. ¡Qué impresionante! Habían visto a Dios. Pero al morir ellos, ¿quiénes continúan? Sus hijos. El problema es que sus hijos, y hubo una generación que no conoció a Dios. Porque claro, eso produce la rebeldía y el pecado, Impacta sobre nuestros hijos. ¿Los hijos imitaron a los padres? Es que ¿sabés qué pasó? Al rechazarlos Dios por su constante pecado y murmuración, ¿qué hubo? Una frialdad espiritual tan grande que se dedicaron a vivir sus vidas. Y como se dedicaron a vivir sus vidas, sus hijos, ¿qué veían? Nada, no veían. A sus padres en el desierto dando vueltas. Entonces, cuando van a entrar, esa generación que va a entrar no conoce a Dios, lo dice la Biblia, no conocían a Dios. Por eso se hace importante Deuteronomio, porque vuelve a repetirle a Dios. Uno dice, pero ¿por qué 2 veces los 10 mandamientos? Porque vuelve a repetirle a Dios, vuelve a decirle a Dios. Y fíjate que le dice, y recordarán, les dice, el camino por donde los hice pasar. Y vuelve a decirle, y amarán al Señor su Dios con toda su... Les vuelve a decir, les vuelve a advertir, vuelve la ley a hablarse. ¿Por qué? Porque necesitaban ellos conocer a Dios. Es el desafío de cada generación, pero también es el desafío de nosotros como padres de vivir una vida en relación a Dios tan fuerte, tan real, tan genuina, que ellos sepan que hay un Dios real y verdadero. Eso nos toca a nosotros. El legado, ¿qué legado le vamos a dejar? Esta generación le dejó un legado de incredulidad, de murmuración, de rebeldía, de desobediencia. ¿Qué legado? Pero también tenemos personas como Enoc, que dice la palabra que caminaron con Dios. O sea, era tan visible la relación que tenían con Dios, que ¿qué se decía? No, este caminó con Dios. Entonces, ahí está nuestro desafío. Vivir una vida de relación a Dios tan real, tan significativa, que los que vienen detrás nuestro perciban a Dios en nuestra vida. Entonces Dios tiene que volver a recordarles todo, ¿no? Entonces este es el contexto en el que empiezan los libros históricos. Josué está acá, recibe esto, toda esta situación, y tiene que entrar a la tierra prometida para consolidar al pueblo de Israel, ¿no? En un territorio, como una nación. Entonces, ahí arranca el hermano Josué, ¿no? Un gran hombre de Dios. Entonces, la página 18 les anuncia mediante Moisés una serie de advertencias
¿no? En forma de mandatos, promesas y amenazas. ¿Recuerdan? ¿No? Vuelvo a repetir, el Señor vuelve a hablar con ellos y le dice, miren, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de aquello, ¿no? Es más, ¿qué es lo primero que le dice Dios a Josué, no? Le dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, y ahí nomás le dice, ¿no? No te apartes, le dice, no te apartes, le dice, para que te vaya bien. ¿Ven? Ahí está la advertencia. Y todo lo que va a ocurrir desde Josué hasta Esther, de manera pendular, es esto. Si obedeces, te va a pasar esto. Si desobedeces, te va a pasar esto. Y desde Josué hasta Esther vemos reflejado todo el tiempo cómo cada vez que desobedecían pasaba lo que Dios dijo, y cada vez que obedecían pasaba lo que Dios dijo. Y van a ver ustedes a lo largo de todos los libros históricos cómo esta palabra va surcando todo y se va cumpliendo esto. Suben reyes que en vez de obedecer a Dios hacen la suya, consecuencia. Suben reyes que en vez de hacer la suya deciden que van a poner a Dios en primer lugar, Dios los bendice. Y esto es así. Es como si Dios nos dijera, a ver si entienden. Y ese versículo tan poderoso, Deuteronomio 28, ¿qué dice Deuteronomio 28? ¿Qué dice? Y será que si oyeres al Señor tu Dios para guardar todas estas cosas que Dios te mandó, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Bendito en tu casa, fuera de tu casa, bendito en lo que emprendas, bendito, 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 bendito. Pero también si desobedeces, tenés que saber que van a venir consecuencias. Y es un buen momento para preguntarle al de al lado, ¿cómo andás de la obediencia últimamente? Es interesante, ¿no? Alguien ya lo negó, ¿ves? Te digo. Alguien ya. Hacemos un break porque vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Hacemos un pequeño break.